Listo. Em, Amigos, bueno, Dios ha puesto en este tiempo un tema en mi corazón, y quiero que si tienen sus Biblias, vayamos porfa a Cantares 2:15. Si lo, También cuéntenme si están leyendo la Biblia para yo también contar con su tiempo de buscar en la palabra, si es que lo están haciendo así. Sí, súper, perfecto. Entonces, yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, así que em, pueden buscarlo en esa misma versión o pueden buscar una versión distinta. De nuevo, Cantares 2:15. Entonces vamos a arrancar. Entonces, bueno, Cantares 2:15 dice así: atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Lo voy a leer en otra traducción que también me gusta mucho, que es la nueva versión internacional. Y en la nueva versión internacional dice así: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Cuando yo estaba muy chiquita, yo me acuerdo que una enseñanza que a mí me quedó muy grabada en la cabeza por una profesora que yo amaba en mi colegio era Cantares 2:15. Pero yo nunca lo entendí muy bien, como que cuando me decían como que las zorras las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides, yo no entendía, como que en mi cabeza me costaba mucho entender porque era muy chiquita y porque me hablaban en analogía o en metáfora. Pero cuando fui creciendo, Dios empezó como a traer nuevamente esta enseñanza a mi vida. Y Dios me empezó a hablar como de ese tema que yo les he hablado siempre, que es cuando les hablo de Salmo 139 y les digo que examinemos el corazón. Y siento que eso ha sido como una piedra angular de mi proceso con Dios, porque así como Dios le interesa mucho los procesos internos nuestros, Dios está muy interesado en la formación de nuestro carácter, de formar a Cristo en nosotros. A medida que Dios empieza a formar a Cristo en nosotros y a medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros, cuando el Espíritu Santo hace habitación en nosotros y recibimos a Dios, a medida que el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros habitamos en los frutos del Espíritu. Entonces yo les he hablado mucho de todo este tema, ¿no? Entonces el Espíritu Santo habita en mí, yo habito en él. Y a medida que juntos estamos en esta amistad y en esta relación de pacto, los frutos del Espíritu Santo se empiezan a ser visibles en mi vida, ¿verdad? Y esos frutos que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bueno, los 9 frutos del Espíritu Santo, eh, 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 esos frutos se ven dañados, se ven corroídos por pequeñas zorras que vienen y dañan las grandes vides. Entonces, acá les voy a hablar un poquito ya como entrando en contexto para entender qué es lo que está pasando en Cantar de los Cantares y por qué es importante este tema. Entonces, Cantar de los Cantares es un libro poético de la Biblia del Antiguo Testamento que hace una constante metáfora entre Cristo y la iglesia. Todo el tiempo se está hablando del amado y la amada, una relación de pacto, una relación de amor, una relación en donde hay compromiso y pacto, ¿verdad? Y eso mismo es lo que pasa con Cristo y la iglesia, la novia. La novia es la iglesia. Nosotros, yo, individualmente somos la iglesia, juntos somos la iglesia, es decir, somos la novia de Cristo. Entonces, acá empieza a hablar como de ese amor entre Cristo y la iglesia. Y la viña, un viñedo, o sea, donde crecen las uvas para hacer el vino, eso simboliza la vida, el amor y el fruto de ese amor que crece y nace entre esa relación de pacto entre Cristo y nosotros. Entonces, a medida que nosotros habitamos en Dios y Cristo es formado en nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, el fruto del Espíritu Santo empieza a hacerse visible en nuestra vida. Entonces, esa viña o ese viñedo, ese lugar donde el fruto de la uva empieza a crecer, es como, sí, como el resultado de la maduración de esa relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Y las zorras pequeñas son literalmente como zorras, como los zorros, pues los animalitos estos chiquitos que parecen como perritos, que en las noches entran a los viñedos y comen del fruto cuando está inmaduro.
y no permiten que como que termine la maduración, se lo comen y lo arruinan, arruinan el viñedo completamente. Entonces, yo estaba como averiguando, investigando y como que empecé a leer y yo no sabía que en los viñedos realmente tienen un montón como de, ¿cómo se dice eso? Como que protecciones y de cercos para que el viñedo no sea atacado por animales que vienen a querer comer el fruto. Entonces las zorras pequeñas son estos animales astutos que entraban a las viñas y aunque son pequeños, destruían los brotes tiernos y ese fruto en crecimiento. Entonces, las zorras pequeñas, lo que me parece muy interesante es que no entran de día, ellas entran de noche a comer del fruto de los viñedos. Y esas viñas, como les decía, representan esa vida espiritual. Y también hay una palabra que de hecho utiliza la versión de la Reina Valera en la Biblia que es como las viñas que están en cierne, es decir, el fruto en cierne significa que algo está en crecimiento o está aún inmaduro. Entonces, Dios empieza a desarrollar en nuestras vidas a medida de que habitamos en Él y Él habita en nosotros. Y de hecho, pues hay un texto bíblico que a mí me encanta que es Juan 15. Todo el capítulo 15 del libro de Juan, de San Juan, habla sobre que nosotros somos la viña como una vid que está amarrada al fruto, que, o sea, como a la rama principal que es Cristo, y cuando habitamos en Él y Él en nosotros, podemos dar mucho fruto. Y bueno, yo no voy a entrar en detalle porque si no nos demoramos aquí un montón, pero me encantaría que en algún momento lean Juan 15 y asocien de pronto esta enseñanza que les estoy dando a lo que dice Juan 15. El punto es que Em, aquí a lo que quiero como empezar a ir, empezar a desmenuzar ya como esta base que fundamos es que lo pequeño importa. No siempre los grandes pecados, no siempre las cosas que son como que son, que gritan hacia afuera y que son súper visibles, son necesariamente lo que va a destruir el fruto de lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces, la gran mayoría de las veces son esas cosas pequeñas que descuidamos. Son esas pequeñas cosas a las que no les queremos prestar atención. Son esas cosas pequeñas que arrancan como un pensamiento, una idea, algo tóxico que está dentro de nosotros y empezamos a dejarlo crecer. Por otro lado y eso me encanta porque Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso, especialmente el del pecado que nos inhabilita para correr, que nos detiene en la carrera. A mí me gusta mucho que en la Biblia utiliza, sobre todo en el Nuevo Testamento, muchas metáforas sobre que la vida con Jesús es como una carrera, no porque sea una competencia de velocidad, sino porque es una carrera de resistencia. Y, y ahí en Hebreos, justamente Hebreos 12:1 dice, despojémonos, quitémonos todo el lastre, todo lo que se pone en nuestros hombros que nos inhabilita y nos incapacita para correr de manera consistente la carrera de la fe. Acá quiero entonces ya empezar a hablar un poquito de que, o sea, esa parte que por hecho me voló la cabeza cuando empecé a leer y como que me fui no solamente como a ese contexto teológico del versículo de Cantares 2:15, sino también como esa parte más como, como de datos, factos, como detrás del tema, y es que las zorras entran es de noche. Y eso tiene mucho que ver con lo oculto que está en nuestro corazón. Las zorras atacan de noche, atacan en lo escondido. Así también las actitudes de nuestro corazón que no todo el mundo puede ver. La envidia, la comparación, los celos, la crítica y la murmuración, todas esas cosas chiquitas que nosotros pensamos que, claro, como no es, ay, yo asesiné a alguien, entonces es visible. O, ay, yo estoy haciendo X, Y, Z que las otras personas pueden ver, sino que es algo que solo yo sé está pasando aquí y está pasando aquí, solo Dios sabe, Dios y yo, pero yo no tengo la necesidad de exponerlo. ¿Por qué voy a exponerlo? ¿Para qué? Pero ahí literalmente Lucas 12:2 dice, no hay nada encubierto que no vaya a quedar al descubierto, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y el trabajo del Espíritu Santo, realmente parte de los roles del Espíritu Santo es traer convicción de pecado y exponer las pequeñas cosas que en lo oculto están dañando el fruto en cierne de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces es muy duro porque no sé si a ustedes les ha pasado como que están en una temporada con Dios en donde
Dios les está enseñando algo, Dios está trabajando algo en sus vidas, Dios está yendo a lo profundo con cosas que son incómodas para ustedes y por fin empiezan a tener como ese breakthrough, como esa libertad en un área específica de sus vidas y empiezan a ver como que poco a poco, poco a poco, pero como que, uy, como que, uy, nunca dio fruto. Es como si uno hubiera estado en embarazo 9 meses, pero el bebé nunca nace. Como que estuve gestando algo dentro de mí, algo que Dios estaba sembrando, algo que Dios plantó y empezó a regar y yo estaba esperándolo, esperándolo, pero nunca como que nació, o sea, nunca pude ver el fruto de eso. Y muchas veces es por las pequeñas zorras que echan a perder grandes vidas. Acá Dios dice que estemos vigilantes y esto implica acción. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él está buscando cómo destruir, cómo matar, cómo dañar, cómo robar todo lo que Dios está trabajando en nuestro interior. Tenemos que cuidarlo y ser tan buenos, y yo les he hablado mucho de la palabra administración, administrar, ser buenos administradores de lo que Dios está trabajando en nuestro interior, ser buenos administradores de, ok, si Dios está haciendo, si yo estoy viendo a Dios poniendo su mano en mi corazón y está haciendo algo, voy a cuidar mi corazón y voy a filtrar todo lo que está pasando en mi mundo interior que es oculto para los demás, porque en lo oculto es que trabaja el diablo y de ahí viene la palabra ocultismo. O sea, de hecho, si ustedes se pueden a ver la mentira, o sea, no me voy a ir por ese camino, pero ya destapé esa olla y ya voy a decirlo, pero en otro momento lo vamos a hablar como con más intención y más profundidad, pero todo lo que está relacionado con el witchcraft, todo lo que es hechicería, todo lo que es brujería, todo lo que tiene que ver con ese, arranca por la mentira. La manipulación, el control y la mentira son la raíz del ocultismo, de la brujería, de la hechicería. Esa es la raíz de todas estas prácticas ocultistas, porque ¿qué pasa? El ocultismo viene de lo que está en lo oculto, de las intenciones ocultas que están en nuestro corazón, de lo que no queremos exponer, de cómo manipulo para que algo pase, de cómo tergiverso, de cómo... Y eso tiene raíces muy profundas que en otro momento lo podemos hablar. Esta no es el caso porque nos desviaríamos un montón, pero solo quiero dejarles ese pensamiento ahí. Todo lo que pasa en lo oculto en mi corazón, si yo no lo expongo, el diablo lo va a usar de tal forma que me termine llevando a prácticas ocultistas. Y yo sé que suena muy como, uy, como que exageración y que radical y te fuiste a la B, pero así es. Esa es la raíz del ocultismo, esa es la raíz de la brujería. Cuando las cosas están en lo oculto y permanecen en lo oculto, le estamos dando poder al enemigo para que actúe de las formas que él quiera en nuestro interior. Y por eso Dios siempre nos llama como al accountability, como al tener cuentas rendidas delante de él, al venir y exponer. Salmo 139, Señor, examina mi corazón, que no haya nada oculto dentro de mí que esté generando algo que vaya en contra de ti. Y por eso la Biblia habla mucho de que nuestro corazón no es de fiar. Y yo creo que este es uno de los pensamientos y de los conceptos más contracultura hoy en día, porque la cultura y la sociedad que nos dice, sigue tu corazón, confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, y eso suena muy lindo, eso suena muy romántico. Ay, sí, como Juli, ¿qué decisión vas a tomar? Ay, no, sigue tu corazón. Ay, sí, qué divina, yo estoy súper, sí, yo podré ser una persona muy a tono y muy conectada con mis emociones y aún así mi corazón no deja de ser igual de engañoso. El corazón es engañoso. Nuestro corazón no sabe lo que quiere. Nuestro corazón es la parte más vulnerable de nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, o sea, nosotros somos seres espirituales y nosotros tenemos a Dios dijo que nosotros nacimos de nuevo del espíritu. Nosotros no nacimos de nuevo del alma, nosotros no nacimos de nuevo del cuerpo, nacimos de nuevo del espíritu. Por lo tanto, tenemos que militar en el espíritu. Por lo tanto, tenemos y necesitamos la guía del Espíritu Santo y traer a toda sujeción a nuestra alma y a nuestro cuerpo para que militen lo que milita el espíritu. Acá les voy a dar como algunos ejemplos de zorras pequeñas, como modernas, eh, y son cosas que vi mucho, sobre todo, siento que Dios expuso muchas cosas de mi corazón, porque claro, cuando uno estaba viviendo la vida común y corriente en la cotidianidad, trabajando, no sé, yo estaba en Medellín y yo tenía mi empresa y yo
militaba en lo que estaba pasando en lo físico, como mi empresa, mis clientes, no sé qué, obviamente tenía mi relación con Dios, pero mi prioridad no era militar en lo espiritual. Y cuando vine acá a hacer la escuela, hace un año, yo me acuerdo que mis primeros meses eran como un torbellino de caos en mi cabeza. Yo decía, ¿qué está pasando? Claro, era Dios mostrándome y exponiendo todo lo que estaba pasando en mi interior que yo no había traído a cuentas con Dios. Y eran cosas que en la cotidianidad uno no lo ve a menos de que lo haga de forma consciente. Entonces, por ejemplo, la comparación. Uf, ustedes no, o sea, amigos, la comparación es terrible. Y es algo que hacemos de manera muchas veces consciente, pero la mayoría de veces inconsciente. Y eso genera en nosotros, o sea, el tema de la comparación es que eso debilita nuestra identidad, quiebra nuestra identidad. Entonces empezamos a compararnos en redes sociales. Empezamos a pensar, ay, pero es que a esta persona sí la notaron y a mí no. O esta persona sí le va bien y a mí no. No es que esta persona sí vive una vida feliz, pero yo no. Y listo, digamos que en redes sociales no pasa porque algunos de ustedes acá no tienen redes, pero entonces están en su trabajo y ven que sí le dieron el ascenso a esa otra niña. Y es como, ¿por qué? ¿Y por qué no yo? Y eso lo que hace es crear, abrir puertas, rendijas chiquiticas, donde el enemigo se mete y puede mandar dardos a nuestra cabeza, porque eso es lo que él quiere hacer, destruir. Él está buscando como león rugiente a quien devorar. Y donde él vea una pequeña rendija, se va a meter para atacar nuestra cabeza y él sabe que el campo de batalla nuestro está aquí. O sea, el diablo, nuestro enemigo, no puede tocarnos. O sea, nosotros estamos cubiertos. Nosotros estamos bajo la protección de Dios. Él sabe que somos hijos de Dios y él sabe que él no se puede meter con nosotros. Pero él sabe que nuestra mente, que es un campo abierto, donde somos nosotros los que filtramos qué entra y qué no. Por eso la Biblia es tan insistente en cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan, cuiden lo que hablan, porque todo eso entra, entra. Y lo que entra aquí termina bajando aquí. Y lo que baja aquí termina saliendo por aquí. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. La forma en la que procesamos esa información y luego sale, eso es lo que nos contamina. Pero entonces acá, que es nuestro campo de batalla, y no sé si para los que estuvieron en el último devocional, mi hermana nos divina, nos dirigió como en todo un tema de la maternidad y la familia y los hijos, y ella habló mucho del campo de batalla de la mente, y ahí es en donde el diablo empieza a tirar dardos para atacar que nuestra identidad. ¿Por qué la identidad es tan importante? Porque la identidad es nuestro core como la base de nuestro sistema de creencias. Lo que creemos de nosotros y lo que creemos de Dios termina determinando todo, cómo nos comportamos, lo que hacemos, cómo vivimos. Entonces el diablo siempre va a querer meterse con nuestra mente y donde él vea que nosotros permitimos que se abriera una rendija de, por ejemplo, la comparación, si nosotros a tiempo no cerramos esa compuerta, se nos metió ya el enemigo y empezó a bombardear desde adentro. Es que tú no eres suficiente, es que mira, a ti te tomó más tiempo aprender lo que a tu coworker no, es que ella sí la notaron porque es que ella también es más linda. Y empieza una serie de mentiras y de caos en nuestra cabeza que nos lleva a dudar de nuestro valor, de si somos o no hijos de Dios, de si Dios tiene planes con nosotros, y eso lo único que hace es llevarnos en picada para abajo. Entonces, la comparación, el resentimiento no tratado. Este es grande, amigos. Este es grande porque el resentimiento se convierte en una raíz de amargura. Entonces, cualquier problema, algo que pasó con alguien, un dolor no tratado, una conversación que se demoró o se dilató mucho tiempo en tener de confrontación o de solucionar un conflicto o de yo creo que están pensando esto de mí, pero no estoy segura, entonces mejor tomo mi distancia porque yo estoy sintiendo. Y el diablo habita en la división. Yo sé que no, yo no quiero que este devocional o este tema puntualmente se convierta en todo lo que el diablo hace, sino en todo lo que tenemos que hacer nosotros para evitarlo. No me gusta que la información gire en torno al enemigo, pero creo que acá es importante que hablemos de las tácticas y de las estrategias que tiene él para que nosotros sepamos cómo combatirlas y traigamos cautivo a todo pensamiento de mentira. O sea, literalmente la palabra de Dios dice como que llevamos cautivo, tomamos todo pensamiento de desobediencia y de rebeldía y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso lo hacemos tanto con otras personas
que no, que están yendo en contra de la verdad de Cristo, como nosotros mismos cuando estamos en estados de ataque, estamos siendo atacados en nuestra área más vulnerable, que es nuestra mente, y ahí es cuando tenemos que reconocer, ok, Señor, estoy sintiendo caos interno, estoy pensando todas estas cosas que yo sé que tú no dices de mí. La verdad es esta, la Biblia dice esto. Señor, revélame qué es lo que estoy sintiendo. No es que te estás comparando. Ok, Señor, perdóname. Yo sé que tú dices que yo soy tu hijo, yo sé que tú dices esta verdad sobre mí, yo sé que tú pagaste un precio, tú moriste por mí en la cruz, porque tú creíste que yo lo merecía, o tú creíste que yo era valioso. Así me ves tú. Yo soy tu hijo, tú eres mi papá. Señor, hecho toda comparación, bendigo a esa persona si la ascendieron, si le dieron el cargo que yo quería, si esta persona está recibiendo todo lo que yo siempre soñé y yo no lo he recibido, Señor, bendigo a esa persona. Y te pido, Señor, que me des a mí una doble porción de lo que le estás entregando a él o a ella. Cerramos esa puerta de comparación y cogimos cautiva a una zorra y no le permitimos llevarse el fruto de lo que Dios estaba haciendo dentro nuestro. Las distracciones es otro tema grande. Las distracciones son mil cosas. Las distracciones pueden ser la misma familia, o sea, cosas que aún inherentemente son buenas. O sea, porque no necesariamente estoy hablando de que la distracción, pierdo pornografía. Pues no. A veces la distracción es, estoy completamente distraída viendo cómo ayudo a mis papás, cómo ayudo a mis hermanos, cómo hago para estar para los otros constantemente, pero me estoy olvidando de que el centro es Dios. Estoy poniendo otras cosas por encima. Entonces, todo lo que nos distraiga de seguir a Dios como el enfoque principal. El orgullo sutil, el orgullo sutil, el creer que siempre tenemos la razón, el que nos cueste recibir correcciones externas, como cuando la gente dice, no, es que yo veo esto en ti, no, pero es que lo que pasa es que yo lo estaba haciendo por esto, no, pero es que yo, no, es que en realidad mi intención no era esa, ay, pero es que, o llegar de pronto creyendo que somos más, que somos mejores. Y yo creo que como hijos de Dios ahí hay una línea muy fina que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y es que obviamente, claro, o sea, nosotros sabemos que tenemos la verdad. Yo sé que tengo la verdad. Yo sé que mi verdad es la única verdad. Mi verdad es Cristo. No hay más verdades que Cristo. Después de la cruz no hay más Salvador. Yo lo tengo muy claro, pero tengo que ser muy sabia en la forma en la que yo comparto esto. Porque si yo no lo manejo, o sea, todo hay que hacerlo con amor, todo. Si en mi speech, si en mi discurso, al momento incluso de hablar de Dios, yo lo hago desde el orgullo, del sentirme moralmente superior, ese orgullo se va a robar el fruto de lo que Dios pudo haber hecho con la persona a la que yo le estaba hablando de Dios. Y siento que eso ha sido también una enseñanza que Dios me ha estado dando en este tiempo, porque yo les he contado que desde hace como, bueno, toda la vida he sido cristiana, pero desde hace como 2 años, un año y medio, yo empecé a recibir la revelación de Cristo después de ser cristiana 30 años. O sea, era como que yo iba a la iglesia, yo no sé, en realidad, yo veía la Biblia y decía como, es un libro lleno de historias más la historia de Jesús. O sea, era como que mi manera de pensar era como, no, amiga, o sea, tu cristianismo está muy flojo. Pero desde hace año y medio que empecé a recibir la revelación de Cristo y empecé como de verdad como a conocerlo a Él y entender la verdad de la cruz y entender como, pucha, Cristo es todo, o sea, Él es supremo, o sea, después de Él no hay nada, no hay más verdades, fin. Claro, no muchas veces siente como esa emoción de yo quiero que todo el mundo conozca esto, yo quiero que todo el mundo sepa esto y siento que Dios ha sido muy lindo porque también con mucho amor, con mucha dulzura, me ha enseñado que no todo el mundo, este mensaje así no se puede dar de la misma forma en todas las plataformas, en todos los medios, en todas las situaciones. Porque si yo llego diciéndole a una persona como es que hay una sola verdad y no existe otra verdad más que Cristo, eso va a generar distancia para una persona que de pronto realmente su creencia es una completamente distinta. Si en cambio yo le llego desde el amor, sin el orgullo de yo sí tengo la verdad y tú no, eso tal vez va a acercarlos más. Y en algún punto Dios va a hacer la obra. Y es el Espíritu Santo el que trae convicción, yo no. Yo no soy quien obliga a las personas y las convenzo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Mi tarea es amar y hablar la verdad, compartir la verdad.
claro, radical. Yo no voy a hablar con aguas tibias de, es que de pronto, sí, de pronto Alá, de pronto. No, Dios, Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Te quiero presentar esta verdad. Y el Espíritu Santo hace la obra. Pero todo tiene que ver con lo que está pasando en nuestro corazón. O sea, yo les he hablado mucho también de las intenciones del corazón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué posteaste esa historia? ¿Porque quisiste compartirlo o porque querías mandarle como un mensaje a alguien? ¿Querías que esa persona lo viera? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro corazón? Y la mejor forma de filtrar eso que está pasando en nuestro corazón es, o sea, yo creo que ya yo estoy en un punto en donde yo siento tal nivel, o sea, tal incomodidad cuando Dios, o sea, cuando estoy a punto de hacer algo que yo sé en mi corazón que tiene aguas turbias. Y puede que no estoy haciendo un plot para matar a alguien, ¿saben? No es una cosa horrible, pero es como, yo sé que esa intención era como, de, ay, voy a hacer este comentario porque voy a tirar como una cosita ahí, porque necesito que alguien lo escuche. Y yo siento de una incomodidad como de, y cuando lo hago me siento tan mal, como de, ay, Señor, como que, ay, como yo sé que tú me estás, o sea, como que yo sé. Entonces, todo el tiempo como esa oración constante de Salmo 139, Señor, examina mi corazón. No es simplemente una oración de cuando me siente a orar con Dios, de Señor, examina mi corazón, es una constante oración. Señor, expon mi corazón, examina mi corazón. No quiero hacer algo que vaya en contra de ti, no quiero dejar crecer algo que sean zorras que en la noche se coman el fruto de lo que tú estás haciendo. El afán y la ansiedad, la crítica, la murmuración, esta es un gran tema. Amigos, la crítica, el chisme y la murmuración. Yo no era consciente y obviamente pues esto es algo muy como generalizado de la cultura latina, pero no estoy diciendo que todo el mundo lo haga. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta de lo fuerte que es el tema del gossip, el chismerío, la murmuración en Latinoamérica. Los gringos no, o sea, por lo menos en ambientes cristianos, el gossip, la murmuración, es algo que ellos tienen muy de raíz, lo tienen muy cortado en su cultura. Ellos no permiten, o sea, para mí era muy natural, incluso hasta ni siquiera desde la maldad de voy a hablar mal de alguien, sino como necesito procesar en voz alta con alguien más lo que me está pasando con alguien para saber o para tener una perspectiva distinta. Yo llegaba a tratar de procesar con alguien en voz alta de alguien de acá y me decían como, si me vas a hablar de alguien más, no quiero que me cuentes. Y yo era como, ay, me sentía súper mal, como no, pero yo no te quiero hablar mal de la persona, como que necesito procesar algo que me pasó, una situación con esa persona y me decía, procésalo con Dios, porfa, no me involucres a mí. Y yo quedaba como tan, ¿what? O sea, como me impresionaba un montón. Entonces, si así era uno para procesar y tener una perspectiva sobre una situación, imagínense que quisiera llegar a criticar o a murmurar realmente, o sea, lo sacan, pues lo sacan. Como no, o sea, ellos ponen literalmente la barrera, te levantan la pared de, no, porfa, no me cuentes a mí. O si tú les dices como, no, mira, es que me pasó esto con esta persona, no sé qué hacer, son como, mira, yo entiendo esta persona, y lo primero que piensan es dar el beneficio de la duda, bendecir a la persona, no queremos hablar mal de alguien. Y yo no entendía la profundidad de esto hasta que Dios me lo empezó a enseñar. Y también empecé a entender que culturalmente nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a, eso se llama slander, que es, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. ¿Qué es lo que significa slander? Pensé que estoy buscando acá en el traductor. Calumniar, eso es calumnia. Como que para ellos, solo mencionar en una conversación a una persona que no está presente es calumnia. Y ellos lo ven como algo muy grave. Y para mí eso fue algo muy disruptivo en mi cultura y luego empecé a notar con los hispanos que sí se daba mucho más en círculos hispanos el poder comentar sobre otras personas de manera como natural
pero en los círculos con gringos y aún con otras culturas era como, no, la persona no está aquí, no vamos a hablar de ella. Y a mí eso me confrontó y empecé a estudiar, como a averiguar, a preguntarle a Dios, como, ok, Señor, ¿qué dices acerca de esto? Y fue como, es muy normal, tenemos tal cual, es fuerte porque aquí lo tenemos muy normalizado, pero no debería ser normal. Y deberíamos empezar a proteger mucho más el testimonio de otras personas. Aunque la intención sea solo, ay, es que quiero tener una perspectiva distinta sobre lo que me pasó con esta persona, es como, ve y lo hablas con Dios, pídele a Dios que sea Él el que te dé la perspectiva correcta. No, no trates de meter personas que se conviertan en tus aliados en tu inseguridad emocional, porque a la final todo viene de un lugar de inseguridad. Y cuando nosotros damos espacio a sí, como a la crítica, a la murmuración, estamos creando división. Y eso solamente, de verdad, solamente crea, o sea, el diablo hace fiesta en esas pequeñas cosas que nosotros hacemos. El diablo hace fiesta en nuestra queja, el diablo hace fiesta en nuestra crítica y murmuración, el diablo hace fiesta en la difamación, el diablo hace fiesta en la comparación, el diablo hace fiesta en el resentimiento, porque Dios no habita ahí. Dios no habita en eso. Y son cosas pequeñas que de verdad hacen que lo que Dios está trabajando en nuestro corazón no pueda llegar a la completa maduración para dar fruto. Entonces aquí como que ese llamado que quiero hacerles son dos cosas. Por un lado, darle permiso a Dios que examine nuestro corazón y darle permiso a Dios para que renueve nuestra mente. Ambas cosas son muy bíblicas y ambas cosas son como de las cosas que más nos recomienda, por lo menos Pablo en la Biblia, como permitir la renovación de la mente, y eso está en Romanos. Entonces, desde el examinar nuestro corazón, Salmo 139, 23, Señor, examina mi corazón, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis caminos, mis pensamientos, ve si hay un camino torcido en mí y expónlo. Jeremías 17:9 es ese versículo, se los voy a anotar acá porque me lo habían pedido antes. Jeremías 17, 9, 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. Si nosotros tuviéramos un corazón perfecto, Dios no tendría que examinar y probar nuestra mente y nuestro corazón. Pero la razón por la que tenemos que orar y ser conscientes y hacerlo un hábito casi que constante, Señor, antes de interactuar con personas, antes de hacer cosas, Señor, examina mi corazón. Expón lo que no está bien. Saca a la luz lo que está haciendo que haya ruido entre tú y yo, que haya ruido entre yo y las personas, tu pueblo, la gente que me diste con la que voy a correr, mi comunidad. Entre más nosotros hagamos esto de mantener nuestro corazón puro, más sanidad va a haber al interior de la iglesia, más sanidad y libertad va a haber en nuestra comunidad, más vamos a parecernos a Jesús, de verdad. Y la renovación de la mente está en Romanos 12:2, que dice, no nos conformemos a este siglo, no nos adaptemos a la cultura. Esto que estoy diciéndoles es, si se ponen a pensar, es de lo más contracultura que existe. ¿Qué hay más disruptivo que decir, no quiero conformarme a la mentalidad de mi cultura? ¿Eso qué significa? Que no vamos a encajar. ¿Y eso qué significa? Que no vamos a ser gustados por todo el mundo. ¿Y eso genera incomodidad? Sí, a todos nos gusta o sea, no hay nada más rico que uno saber que uno le gusta a la gente, que agradamos a otros, que encajamos bien en los lugares, pero la realidad es que no fuimos creados para eso. Dios no nos creó para encajar. Dios no nos creó para ser likeados por todo el mundo. De hecho, de hecho, lo más natural que tenga que pasar en nuestra vida es la persecución, es no encajar. Es que no seamos gustados o agradados por todo el mundo.
Entonces, por eso Romanos dice, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando ya Dios nos revela que hay una zorra, entonces por eso, Señor, revela que hay dentro de mí que no esté bien. Dios nos va a revelar, Dios va a ser fiel y justo para revelarnos lo que está pasando. Nos va a mostrar y va a exponer lo que hay en nuestro corazón. Luego, ¿qué va a pasar? Señor, examina mi corazón, sana mi corazón, limpia mi corazón. Y tercero, Señor, renueva mi mente. Espíritu Santo de Dios, ven a crear nuevos caminos, neuropaths, como nuevos caminos neuro, ¿cómo se dice eso? Lo tengo en inglés, pero yo sé que ustedes me entienden. Como nuevos caminos neuronales, eso se llama neurogénesis o neuroplasticidad, que es cuando literalmente la psicología habla de eso todo el tiempo, pero Dios lo inventó primero. Estaba en la Biblia hace mucho más tiempo que cuando los científicos y los psicólogos y neurocientíficos empezaron a hablar de esto. O sea, ya Dios nos estaba hablando de la renovación de nuestra mente, de la neurogénesis y de la neuroplasticidad desde antes de que sucediera y se volviera tendencia y sacaran libros. Entonces, Dios es el rey de la neuroplasticidad. El Espíritu Santo es el rey de la neurogénesis. Si nuestra vida constantemente hemos actuado de una forma porque fue como nos enseñaron y lo único que podemos hacer es caer en la comparación porque es el camino, es la ruta que nuestra mente tiende a coger, Señor, renueva mi mente. Crea un nuevo camino en donde yo no me voy a comparar, sino que voy a declarar tu identidad sobre mi vida. No voy a cargar con resentimientos y toda mi vida aprendí a darle la ley del hielo a todo el mundo y tratar con, si saben, esa ley del hielo que es como que uno no le habla a la gente porque uno está molesto, porque hay resentimiento e indignación, pues Señor, tú me has hablado de que yo puedo confrontar e ir a mi hermano y decirle cuando algo está mal. Dame un nuevo camino neuronal, un nuevo surco neuronal para hacer las cosas. Eh, ¿Qué pasa con una mente renovada? Cuando nuestra mente está siendo renovada por el Espíritu Santo, vamos a empezar a discernir qué es Dios y qué es engaño. Entre más discernimos, entre más dejamos que el Espíritu nos renueve la mente, más claridad tenemos de cuándo estamos siendo engañados y cuándo es la verdad de Dios. La renovación tiene que ser diaria y la forma en la que renovamos nuestra mente es cambiando mentiras por verdades. Entonces, hoy, o sea, como que quiero dejarles como una ejercicio práctico, porque yo sé que esto tiene que ver también mucho con con el entrar en práctica, como ponerlo en práctica. Esto no se puede quedar simplemente en algo que les enseñé muy lindo, muy chévere, y chao, te vi, seguimos la semana. No, siéntense hoy o en algún momento esta semana y siéntense con Dios y díganle, Señor, yo necesito que me reveles cuáles son las pequeñas zorras que hay en mi corazón que yo les he dado espacio para que crezcan. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que están en lo oculto, que se están comiendo el fruto de lo que tú estás trabajando en mi interior? Entonces, por ejemplo, si Dios les hace identificar que esa zorra tiene que ver, no sé, ansiedad, entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre la ansiedad. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará que sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que esté pasando en su interior, que Dios empiece a exponer comparación, ansiedad, cualquier mentira que el diablo esté tratando de sembrar en sus cabezas, vayan a su tiempo con Dios, vayan a su lugar secreto y le digan, Señor, ¿qué dices sobre este tema tú? ¿Tú qué estás diciendo? ¿Tú qué dices sobre la ansiedad? ¿Tú qué dices sobre la comparación? ¿Tú qué estás diciendo sobre la comparación, el resentimiento? Y estoy segura que si se ponen juiciosos a investigar, sacan sus Biblias y buscan la verdad de lo que dice Dios en la palabra, Dios les va a dar muchas herramientas para reemplazar esas mentiras con verdades. Y no solamente reemplacen la mentira, sino que esa es la nueva forma en la que ustedes hablan. Antes, esta cita es Filipenses 4, 6, 7.
Ajá, el que André compartió también es increíble, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Dejen toda su ansiedad sobre él porque él cuida de ustedes. Entonces, quiero como dejarles esta tarea hoy y es que pasen tiempo con Dios y le digan, Señor, yo quiero que expongas y ahora aténganse a esta oración porque es muy probable que lo que primero experimenten, esto se los digo más como un warning, como para que lo tengan ahí en cuenta, cuando uno le pide a Dios que exponga, Dios expone y no se siente chévere, porque uno se siente mal porque toda la basura empieza a salir. Pero Dios no es un Dios que mete el dedo en la llaga solo para causar dolor. Dios mete el dedito sanador, saca ese pus, esa materia que estaba ahí como atascado, y cuando eso sale a la superficie es porque Él lo va a sanar, porque Él tiene la gracia y la misericordia de venir y sanar lo que está mal. Entonces, sepan que al hacer esta oración es probable que empiecen a sentir como que ustedes son los peores seres humanos, porque van a empezar a ver mucha basura. Va a ser como, o sea, Señor, ¿qué es todo esto que estaba pasando? O sea, ¿qué es todo lo que había en mi interior? O sea, esto huele feo, pero Él es bien, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para que lo que empezó lo termine. Y Él va a sanar y va a empezar a sacar cosas. Pero entonces ustedes ahí activamente, aunque el que hace la obra es Dios, ustedes son diligentes, buenos administradores de lo que Dios les ha dado. Y si ya saben y están empezando a identificar esas mentiras y esas zorras que se están robando el fruto, anotan y ponen la verdad enfrente. Si es ansiedad, si es comparación, si es resentimiento, si es distracción, si es murmuración, ¿cuál es la verdad que dice Dios acerca de esto? No, sobre la murmuración, Dios dice que contra mis hermanos no voy a hablar, que yo no soy nadie para poner etiquetas de juicio sobre nadie, porque mi justicia es Dios, el que se encarga es Dios. De mí que viene el primer mandamiento y el único mandamiento de todos, que es amor. Amor, voy a amar como Cristo me amó a mí. Entonces, esa es la tarea que les dejo hoy y simplemente la meditación práctica que pueden tener hoy en sus cabezas es eso, como Señor, ¿qué está pasando en mi interior? Sé que en el corre-corre del día a día se me está olvidando algo, no estoy notando cosas que tú sí estás viendo y yo no quiero hacer acuerdo con nada que no venga de ti, porque nosotros no nos damos cuenta y es el diablo susurra una mentira a nuestro oído, nosotros la decimos, la creemos y con solo decirle y creerla estamos entrando en acuerdo con lo que está diciendo el enemigo y no con lo que está diciendo el cielo. Es muy fácil firmar contratos con el enemigo, es solo estar en acuerdo. Entonces, rompemos acuerdo. El versículo de Cantares es Cantares 2:15, que fue con el que empezamos hoy. Entonces, lo que quiero como dejarles hoy es como, sé que hoy siento que fue mucha información, em, porque también siento que Dios venía hablándome mucho de esto y ya como que por un punto ya, ya sé que tengo que hablar de esto. Sé que es mucha información y sé que Dios va a empezar a decantar esta información hoy. Y con eso también viene como un poco el arrepentimiento, como de Señor, perdóname, como que quiero volver a ti, no quiero estar más en acuerdo con la mentira que ha hablado el enemigo. No quiero estar más en acuerdo con estas actitudes, con estas conductas. Yo quiero estar en acuerdo con quién, con el cielo. Le digo sí al cielo, le digo sí a la verdad de Cristo en mí, digo sí a lo que dice tu palabra. Y cierro completamente toda puerta, toda rendija, todo espacio que le di al enemigo para entrar. Entonces, me imagino que hay preguntas. Yo no he visto bien el chat. A ver, dice. Juli, cuando nos casamos y contamos todo a nuestro esposo, ¿cómo sería? ¿Estaría mal que le contemos o hablemos de algo que nos aflige de otra persona? No, yo creo que dentro del pacto del matrimonio es distinto, porque ustedes se vuelven una misma carne. O sea, tú y tu esposo son uno. Y digamos que ahí es importante que tú no te guardes lo que está pasando en tu interior, porque Dios justamente te dio a esa persona como un partner que entra a estar como en acuerdo contigo y todo lo que te pasa a ti le pasa a él de cierta manera. Entonces, claro, no es que se sienten a rajar de alguien y es que esta persona me hizo, no, pero cuéntale tu vida, cuéntale tu historia, cuéntale tu background
Em, pero pues ya, ahí no tiene que seguir, no tiene que ser una conversación constante, puede ser algo que muere ese día y pueden estar en acuerdo de que si ya es algo de mi pasado o es algo que no está siendo relevante en mi presente, pues no tiene que ser una conversación que alimentemos. Sobre todo es por el tema de que no alimenten la murmuración, porque la murmuración crea división y nuestras palabras tienen poder. Y lo que nosotros hablamos sobre otras personas, pues es estar en acuerdo con lo que el enemigo está hablando de esa persona. Entonces decir, uy, no es que esa vieja es re, voy a usar una expresión muy mundana, pero sí, esa vieja es toda zorra. Tú estás, eso es lo que el diablo dice. ¿Ustedes qué creen que el diablo dice de nosotros? ¿Cómo creen que el diablo se referiría de nosotros? Perra, zorra, inútil, prostituta, fácil. O sea, el diablo constantemente lo que piensa de nosotros no es un lenguaje lindo. Entonces, cuando yo entro en acuerdo con mi boca, con lo que el diablo está hablando sobre alguien, yo siendo hijo de Dios, teniendo poder, estoy trayendo identidad sobre esa persona. Eso es muy poderoso. O sea, cuando nosotros somos conscientes del poder que carga nuestra lengua. Y no solamente porque nuestra lengua tiene poder, sino porque somos hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos un poder dado por Dios. Y si nosotros utilizamos ese poder para ponernos en acuerdo con las tinieblas, sino con el cielo, nos perdimos, o sea, mal, muy grave. Entonces, por eso el tema de la calumnia o de la murmuración es tan fuerte. No solamente porque estamos creando división y nuestro corazón está creando resentimiento y está levantando barreras contra esas personas, que además, esto es muy importante, espiritualmente hablando, cuando yo en mi corazón estoy rechazando a alguien, esa persona lo puede sentir, pero no va a entender que viene de mí, va a pensar que eso viene del cielo. Siente que el rechazo es de parte de Dios, siente que el rechazo es de parte de un ambiente en el que está. Yo he estado en ambientes donde a mí me rechazan y como yo soy muy feeler, yo siento mucho y discierno mucho, yo estoy sintiendo rechazo, pero no sé de dónde proviene. Y eso empieza emocionalmente a drenarme y espiritualmente a drenarme. Entonces, estamos haciendo acuerdo con las tinieblas y no con el cielo. Entonces, la idea es mantener unión, unidad en el cuerpo. Y entre más yo mantenga vínculos sanos y un lenguaje sano hacia las demás personas, eso va a crear una atmósfera en donde Dios se va a mover. Em, bueno, es que hay muchas más preguntas desde arriba. Espérense, miro. Mm, si total, lo puedes escuchando historias de otras personas también, pero si es verdad porque te da una perspectiva negativa del victimario. Decirle al Señor, cambie mi manera de pensar para poder cambiar mi manera de vivir. Ujú. Es que no sabes, está... Amén. Amigos, yo estoy acá como leyendo y tratando de ver qué es pregunta. Ujú, ujú. Lo que hacemos con mi esposito es que compartimos la carga que tenemos en ese momento y vamos juntos a entregarlo a Dios. Espectacular lo que dice Shah, así tal cual. Y cuando alguno está creyendo alguna mentira, el otro viene y dice, no, 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 esto no viene de Dios, vamos a declarar verdad. Exponernos nos ayuda a desenmascarar al enemigo cuando lo compartimos con alguien que conoce la verdad. Por eso en el matrimonio es importante traer toda la luz, total. Parece muy importante que eso pase. Y obviamente cuando uno tiene a Dios como en el centro y Dios nos mantiene como, o sea, cuando nosotros le damos tanta espacio a Dios en nuestra vida para actuar, o sea, al Espíritu Santo, y le decimos, Espíritu Santo, toma las riendas, toma el control, guía mi vida, convénceme de todo lo que no está bien, empezamos a tener como un termómetro espiritual y es muy fácil percibir cuando lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con una intención oculta a cuando la intención es como genuinamente ir a nuestro esposo y decirle como, oye, mira, me pasó esto con esta persona, ¿qué crees que debería ser? Uy, amor, mira, sí, yo que te conozco, de pronto me imagino que esto fue lo que pasó. Listo, ven, vamos a entregárselo a Dios. Sí, Señor, te entregamos esto, bendecimos a esta persona, bendecimos su vida, hablamos que el cielo está abierto sobre la vida de esta persona. Ya, no hay que quedarse ahí dando vueltas. Amigos, si alguien tiene preguntas, este es el momento. Si alguien quiere abrir el micrófono o la cámara, por favor háganlo. Ustedes saben, no hemos perdido la conexión. Yo dejé de hacerlo por YouTube porque me sentía muy distante.
Y ustedes también, algunos me manifestaron que se estaban sintiendo como un poquito distantes por YouTube porque no nos podíamos ver las caras. Bueno, yo a ustedes no les podía ver las caras. Pero si tienen preguntas, este es el momento. ¿Alguien? Yo, Juli. Milau. Juli, una pregunta rápida y es que estoy en ese momento en el que pues hice la oración, pero lo que ha expuesto es tan fuerte y son cosas como de mi pasado, mi relación con mi hermano, con mis padres, cosas así como, o sea, como que no sé cómo recuperarme de lo que me ha permitido entender y me ha llevado incluso a tener conversaciones de perdón con mi hermano. Entonces ha sido como una temporada súper fuerte, es como, Señor, ¿cómo me levanto después de esto? Wow. O sea, en este momento lo que me viene al corazón es ten paciencia, date tiempo. O sea, ¿cuántos años tomó a esa pequeña zorra tener espacio? ¿Cuántos años, cuánto tiempo de tu vida le diste a esa pequeña zorra para que creciera y tomara espacio en tu vida? Entonces, no sé cuánto tiempo lleves en esto, pero me imagino que no ha sido tanto tiempo como la zorra tuvo tiempo. Y ahora Dios trabaja en tiempos distintos y Dios puede acelerar los tiempos. Y esa también puede ser una oración, Señor, acelera los tiempos de este proceso de sanidad, acelera los tiempos de, de, de este proceso que está siendo doloroso, pero tómate el tiempo que necesites tomarte, Señor. O sea, date espacio a ti y permite que sea Dios el que lo haga y sobre todo mantente muy arraigada, o sea, sobre todo como que para mí lo más importante es como que mantente pegada también de la palabra. O sea, ve todos los días y haz esto como una, em, como, pues como una obligación de alguna manera, o sea, ten la disciplina de ir al Señor todos los días para que este proceso que está siendo tan turbulento y ha traído como tanto torbellino alrededor tuyo, no te saque de tu centro que es Dios. A la final, si Dios empezó a hacer esto es porque tú le pediste desde una oración que Él sacara y que Él expusiera y que Él limpiara, y Dios es fiel y justo para terminar la buena obra. Lo que Él empezó, Él lo va a acabar. Pero si te está costando mucho como tener fe de que esto va a tener realmente un otro lado, que el puente para cruzar al otro lado se está empezando como a mover mucho, agárrate fuerte de Dios, anclate fuertemente en Él, profundamente en Él, arraigados profundamente en el amor de Dios para tener confianza. Y acá te voy a dar nuevamente mi versículo, que ha sido mi versículo de la temporada, que a mí siempre me recuerda volver como al centro, y es Efesios 3:17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A mí me encanta porque cuando arranca diciendo el versículo 17 dice que nuestra confianza está en que estemos arraigados en el amor de Dios. O sea, la confianza tuya para esta temporada puede basarse únicamente en que confíes en el amor de Dios. O sea, de pronto a veces queremos ser muy, hacerlo todo muy perfecto, ¿no? Como que esto tiene que estar solucionado y yo tengo que entender, tener el conocimiento de esto y esto y esto y esto y esto y a veces simplemente se reduce a me voy a abrazar al amor de Dios. Como que en este momento todo lo que necesito es confianza en Él. Y esa confianza me la da confiar en su amor, arraigarme profundamente en su amor. Entonces lo que te puedo decir, Milau, es lo que Él empezó, Él lo va a acabar. Escribe mucho, procesa mucho lo que Dios te está hablando y arraigate profundamente en la palabra de Dios, porque tú vas a llegar al otro lado, porque Dios prometió llevarnos al otro lado. Acuérdate de Pedro caminando sobre las aguas. No quites, no pongas tu mirada en las olas, en la tormenta, en lo que está pasando, en el caos de lo que Él está exponiendo. Míralo a Él, míralo a Él. O sea, a la final, ¿por qué estás haciendo esto? Porque quieres mayor intimidad con Él. ¿Por qué le pediste que expusiera? Porque tú quieres que nada se interponga en tu relación con Él. Entonces, mantente arraigada a la palabra de Dios, es lo que te puedo decir. Gracias, Juli. Con mucho gusto, Lau. Amy,
Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien. Juli, te quería comentar algo que estoy pasando una temporada Ujú. con mi familia. Y es que, digamos, con mi esposo, mm, él tiene un hermano que es como un hermano adoptivo y su hermano, pues toda la vida cristiano. Yo me convierto hace 3 años, 4 años, y mi esposo también como hace 3 años, y él sí siempre pues ha sido cristiano. Entonces él tiene unos conflictos, unas cosas, y como que yo intentaba no involucrarme, sí, como que intentaba como tener límites, hasta que un día Dios me dijo, sí, tienes que como confrontar, pero pues ya, una vez y ya confronté, pero actualmente estamos en un conflicto con él porque él hace cosas que como cristianos yo digo, "Ah, no", y él es americano, ¿sí? Entonces yo digo, ¿será cuestión cultural? Por lo mismo que tú dices, ¿será una cuestión cultural? ¿Será que es que yo estoy equivocada? Pero llega un punto en que me no me trastorna, pero sí me afecta demasiado comportamientos que él hace que para mí es, o sea, eso ¿Son no es comportamientos contigo y con tu familia? no, con él mismo, Ya, ¿sí? Cosas que él permite ya. porque es que él fue misionero, ¿sí? Y él permite muchas cosas que es como amor, como cristiano, sí, pero yo siento que hay un punto donde, o sea, mucha agresión hacia él mismo, ¿sí? Entonces hay un punto donde yo digo, no, o sea, ya hasta acá, no, y es ahí fue donde yo entré y confronté, pero él tiene demasiada teología, o sea, tiene demasiada teología, ¿sí? Porque pues obviamente toda la vida cristiano tiene como 40 y punta años, obviamente, comparada a mi palabra, que es, o sea, yo es como que me acuerdo de por allá, pero es muy poquito. Entonces, claro, él como que te opaca, ¿sí? Él me opaca. Y entonces yo después, cuando ya estoy conmigo misma, yo como que trato de buscar los versículos como para yo entender que yo no siento que yo esté equivocada, pero es muy conflictivo esa situación porque es como cuando tú ves que alguien se va a tirar al abismo y se va a tirar al abismo y se va a tirar al abismo y uno aquí, y entonces digamos que precisamente este fin de semana hubo una situación muy fuerte con él, mi esposo como diciéndole, hey, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, o sea, hay que poner límites, pero es totalmente ciego. Ya. Entonces yo le decía, como que en un momento de rabia que fue como mi carne, mi carne, mi carnalidad, yo le dije a mi esposo, ya vamos a poner límites, o sea, esto me está afectando demasiado ver que como que alguien se va a tirar, y uno le dice y no lo ve. Entonces, como que en algún momento sentí que sí era correcto, pero después dije, o sea, tampoco, o sea, no, pero entonces me está afectando, pero tampoco quiero que, o sea, sí, es como tengo un conflicto de emociones, esa es literalmente lo que yo siento. Y a mi esposo también afecta mucho y está afectando como el matrimonio, sí, afecta como nuestra paz, como nuestra, sí, nuestra unión, porque ese conflicto de él nos está afectando, entonces yo digo, ¿será que estoy equivocada? ¿Será que es cuestión cultural que no entiendo cómo él ama o cómo él no pone límites y yo soy la errada? O sea, eso me tiene, y no sé, le he dicho adiós y entonces, ay, no sé, Lo que estoy, pasa, Semi, gracias por compartir. Mira, lo único que yo pienso en este momento es, esto me recuerda mucho como, pues no es exactamente igual, pero sí se me hace similar un poco como un proceso que yo viví con mi hermano, que mi hermano pues como que se alejó de Dios cuando estábamos ya muy chiquitos, pues hace como más de 10 años. Y yo quería salvarlo. O sea, yo quería salvarlo y yo quería que le abriera los ojos. Y yo me sentía en la posición de abrirle los ojos porque yo sabía la verdad. Y yo empecé a hacer todo, yo le escribía cartas, yo le hablaba, yo le decía, y eso solo lo que empezó a crear fue más distancia. Y en un momento Dios me dijo, tú no estás más interesada que yo en salvarlo. ujú, Tú no lo amas más de lo que yo lo amo a él. Y hay un punto en donde ahí Dios me reveló y tuve, o sea, es como, es algo que siempre he sabido, pero solo hasta ese momento como que lo pude entender de verdad de corazón y es como que el que hace la tarea de convencer es el Espíritu es Santo. el Espíritu Santo, ajá. Entonces, lo único que yo te puedo decir es, escucho tu corazón,
O sea, te entiendo. Sé la frustración que estás sintiendo, como que es incómodo, que te afecta, pero creo que ahí acá estás en un punto donde esto ya es más tu problema que el problema de él. Porque Ujú, claro, tú de alguna forma te pusiste en un lugar de preocuparte mucho por él y de querer salvarlo y de amarlo de una manera en la que tú puedas tangiblemente y prácticamente actuar, ¿verdad? Em, pero él no está siendo receptivo y tú ya hiciste todo lo que podías hacer y ya en este punto tú tienes que protegerte a ti y tu matrimonio. Esto no ujú, puede ser más importante y más grande que tu matrimonio. Entonces, si él no está directamente afectándolos a ustedes, o sea, él no está haciendo esto en contra de ustedes, él no está haciéndoles cosas a ustedes, hazte a un lado y ora por él. Solo ora por él. Lo único que puedes hacer es orar por él y pedirle a Dios que sea él, el Espíritu Santo, trayendo, o sea, convenciendo, porque vas a entrar en un debate que lo único que va a hacer es crear división y conflicto y esto te va a seguir drenando y robando la paz. Entonces, o sea, obviamente hay gente que podrá tener de pronto un consejo mucho más sabio que el que yo te estoy dando, pero lo único que a mí se me viene a la cabeza es el Espíritu Santo el que convence y nuestra única labor es amar. ujú. Y ese amor lo puedes hacer tangible a través de la oración. Ora por él, ora por él, ámalo. Cuando te veas con él, si él los visita o si ustedes lo visitan, no entres en conflicto, ámalo. Sí. No le converses, no le digas, no trates de enseñarle. A veces uno cree que tiene que enseñarle algo a las personas. Dios me ha dado tantas cachetadas en amor, despertándome a la humildad. Yo no tengo Oye, nada. lo último, lleva, digamos que yo hice paz con eso, o sea, yo hice paz entre comillas un tiempo con eso, pero mi esposo sigue involucrado, ¿sí? Él, pues porque es el hermano, ¿sí? Es el hermano, entonces obviamente entiendo, pero es que como que mi cuñado lleva muchos años ahí, ¿sí? O sea, años siendo cristiano. Y entonces digamos que ahora que mi esposo es cristiano, o sea, como que mi esposo antes era más duro cuando no era cristiano, ahora que es cristiano es más sensible. Y entonces él es como que él es el más afectado, pero entonces eso me empieza como a contaminar a mí, Claro. ¿sí? Y no sé cómo manejar la situación también con mi esposo. Es algo No, mira, tal cual, yo creo que tal cual lo que les decía ahorita, yo creo que puedes como coger a tu esposo y decirle, ven, como oremos juntos ujú, y oren y pídanle a Dios dirección, pero también tomen acción concreta y podría ser como, amor, yo quiero proponerte que aquí muera la conversación sobre tu hermano. ujú, ya, No hablemos más de él. Y tal cual lo que hablamos ahorita, porque al hablar de él estamos calumniando, ujú, estamos murmurando y estamos entrando en acuerdo con lo que el enemigo está diciendo de tu hermano y no vamos a darle ok, más cabida al diablo con eso. Vamos a bendecirlo. A partir de este momento se corta la conversación sobre tu hermano, a menos de que sea pues muy necesario, pero no vamos a permitir que esto se robe la energía de nuestra nuestra paz. Ujú. vida. Vamos a Listo, buscar la Juli. paz. Muchísimas gracias. Dale, a ti, Amy, gracias por contarnos, por habernos. Bye. Eh, ¿Cómo manejar? Ah, bueno, espérate, entonces espérense que estoy leyendo acá. Juli, ¿cómo crear esos nuevos caminos neuronales? La renovación de nuestra mente es algo que hace el Espíritu Santo y la forma más práctica en la que nosotros podemos hacerlo es que cada vez que venga una mentira o cada vez que vayamos a actuar de la manera en la que tendemos, o sea, primero es hacernos conscientes, porque si no nos hacemos conscientes, pues no lo vamos a ver. Entonces, hacernos conscientes es sentarnos y empezar a escribir qué tipo de conductas estoy teniendo, qué tipo de hábitos, qué tipo de pensamientos recurrentes tengo que yo sé que me están haciendo daño. Los escribes y luego de que los escribas, empieza a escribir cuál es la verdad o qué dice Dios acerca de eso realmente. Entonces, si mi camino autodestructivo, cuando, no sé, cuando siento rechazo, me aíslo. No sé, como digamos que esa es una conducta que alguno de acá tenga, un patrón. Siempre que yo siento rechazo o siento desamor, me aíslo. Y cuando me aíslo es cuando entro en depresión y caigo y entro en un círculo vicioso de no soy amado por Dios y bueno, entonces ya identifique ese patrón. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Entonces la palabra de Dios dice que soy amado, que yo me encuentro en Cristo, cuáles son todas las verdades que dice la Biblia sobre mí. Anota esas verdades. Y cada vez, si tú ya sabes que lo que detona todo ese círculo vicioso es sentir rechazo, vamos a buscar una palabra de la Biblia que diga todo lo opuesto a eso.
No soy rechazado, yo pertenezco. Cristo me compró con su sangre, yo hago parte de la familia de Cristo. Él dice, mi corazón, mi alma clama, mi espíritu clama, Abba Padre. Y lo que vas a empezar a decir es, cada vez que sientas rechazo y venga a tu cabeza, no vas a permitir que eso se vaya re lejos y termines metido en tu cuarto llorando deprimido 3 meses. No, vamos a arrancar por el principio. Desde el momento en que llegó el pensamiento de rechazo, empiezo a decir la verdad de Cristo sobre mi vida. Empiezo a declarar la verdad de Cristo sobre mi vida. Yo soy amada, soy acepta en el amado. Dios me creó con propósito. Yo hago parte de la familia de Cristo. Y empiezas a hablar esa verdad y empiezas poco a poco a destruir un camino neuronal al que estabas tan acostumbrada porque empezaste a crear uno nuevo. Obviamente, esto es la parte práctica tuya, pero tú, Señor, renueva mi mente, renueva mi mente. Yo creo en lo que tú dices, yo voy a hacer y voy a actuar de acuerdo con lo que tú dices. Y poco a poco así se empieza a crear ese nuevo camino neuronal. Y la última pregunta, ¿cómo manejar la culpa cuando Dios expone errores que has cometido? Primero es entender que la culpa no viene de Dios. O sea, si Dios está exponiendo algo en ti, es porque tú ya tuviste el suficiente coraje, primero de verlo, de aceptarlo y de arrepentirte. Porque con el arrepentimiento viene todo, ¿no? Como yo soy capaz de pedirle a Dios que transforme mi vida y mi corazón, porque también hay arrepentimiento genuino, porque el Espíritu Santo me convenció de que algo está mal, ¿verdad? Entonces, cuando tú sientas culpa o condenación, antes de entrar en ese estado de víctima, de como de hacia adentro, como de víctima, como de, ay, como de todo esto está mal, antes de que entremos a nos metamos en nuestro cascarón de caracol, ok, estoy sintiendo culpa, la culpa no es de Dios. Renuncio a eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. La culpa no tiene nada que ver con Dios. Sentir culpa o sentir remordimiento, o sea, remordimiento de pronto puede ser una palabra distinta, pero porque yo siento que el remordimiento viene más como desde el arrepentimiento, un poquito como de, como que, no, yo no quiero hacer esto, Señor. Pablo lo dice, hago lo que, ¿cómo es? Como que lo que quiero hacer no lo hago. O sea, el pecado que está en mí me agobia, como que lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago está, o sea, como que no está alineado con la voluntad de Dios. Entonces ahí somos conscientes de entrada que pues estamos creados como seres humanos y vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a hacer las cosas mal, pero por eso el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, hey, pilas, acuérdate de eso y tú, ay, Señor, perdóname, sí, me arrepiento, no debí hablar así, no debí decir esto. ¿Qué hago? Metanoia, arrepentimiento. Arrepentimiento en griego significa, es metanoia, y metanoia literalmente es cambio de dirección, giro de 180 grados. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, o sea, donde la palabra en griego arrepentimiento fuera latigarte la espalda y entrar en estado de tristeza profunda, pues listo, culpa y condenación. Pero arrepentimiento no dice todo lo que les acabo de decir, sino arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento al que nos llama el Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos y cuando de alguna forma, listo, Dios expone y nos muestra las pequeñas zorras en nuestro corazón, listo, Señor, yo te pido perdón porque yo he dejado que el resentimiento crezca. Yo te pido, Señor, que lo saques, que lo limpies, examina mi corazón, no sé qué, y cambio de 180, arrepentimiento. Entonces, cuando ustedes estén notando que en ustedes hay como culpa de hice todo esto mal, no sé qué, pueden darse cuenta que en ese momento están siendo influenciados por un sentimiento que no puso Dios, sino el diablo. Y apenas identifiquen eso, me sacudo, yo soy hija de Dios. Tú a mí no me vas a venir a decir mentiras, yo no voy a perder un segundo de mi vida sintiéndome con culpa, porque ya Dios me perdonó, ya Dios sanó, ya Dios redimió, ya Dios hizo en la cruz, yo no voy a perder un minuto de mi tiempo sintiendo culpa o condenación. Ya, chao, me sacudo y sigo adelante. ¿Listo? ¿Cuál más? Yo terminé con mi pareja ya hace un tiempo, no mucho, pero ya está con otra persona en la iglesia. Ha sido muy rápido. Seguro que es la iglesia para verlo, ya no quiero pensar más en ellos porque siempre que mi mente se va para allá me duele, pero no sé cómo hacer que me deje de importar o que mi mente no vaya hacia ese lugar. Estamos pasando por un momento muy... Bueno, amigos, yo creo que no sé si nos dé el tiempo porque ya nos pasamos una hora, ya vamos 1 hora y cuarto, pero si quieren escríbanme esto al grupo
y desde el chat general lo podemos hablar porque sé que muchos de acá se quieren ir y tenemos que cerrar. Em, pero bueno, amigos, yo espero que haya sido un espacio de como que los haya confrontado, que los lleve también como nuevamente como a reconectar como con, ok, ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no estoy viendo em, lo que Dios ha estado trabajando en mi corazón? Así que vamos a orar y quiero que oremos puntualmente sobre eso, como que Dios es el que cuida el fruto también de nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, bueno, Señor, yo te doy gracias, Pa. Señor, gracias porque tú estás trabajando en nuestro corazón. Señor, tú estás más interesado en que nuestro carácter sea formado, que Cristo sea formado en nosotros, a que nuestras situaciones cambien. Señor, haznos santos como tú eres santo. Queremos ser perfectos como tú eres perfecto. Y yo no estoy hablando de esa perfección humana, Señor. Estoy hablando de un carácter, Señor, donde hay integridad, donde lo que hay adentro se refleja afuera y no tenemos miedo, Señor, de ser expuestos, porque sabemos que nuestro buen Padre es fiel y justo para perfeccionar, sanar y limpiar lo que no está bien. Señor, yo hoy te pido, Padre Santo, que a raíz de este espacio, de este devocional, Señor, de esta palabra que quisiste entregarnos hoy, expongas nuestro corazón, Padre. Saca a flote, Señor, saca a la superficie, Padre, lo que no está bien, lo que está generando ruido entre tú y nosotros, lo que se está comiendo el fruto antes de tiempo, Padre Santo. Señor, recuérdanos la verdad de Cristo, ayúdanos y enséñanos, Señor, a echar raíces profundas en tu amor, que son las que nos dan la confianza para perseverar en la fe, Señor. Permítenos tener la disciplina, Señor, y el amor suficiente a tu palabra, Padre Santo, para estar arraigados profundamente en tu palabra, para poder buscar la verdad tuya, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que aunque parezca una cosa imposible de hacer, Padre, tú puedas renovar nuestra mente, como dice Romanos 12. Renueva nuestra mente, Señor, haz esa neurogénesis, neuroplasticidad, construye y crea nuevos surcos neuronales, Señor, que nos lleven a actuar desde la verdad, desde una identidad parada en ti, Señor. Que dejemos de ser como veleticas en el mar, que no sabemos a dónde van, que estamos sin rumbo, Señor. No, Señor, tenemos un ancla firme. Tenemos un capitán en este barco, Señor, y eres tú. Que aunque vengan olas, Señor, que aunque venga un poco el caos de la exposición de nuestro corazón, Señor, aunque vengan momentos en donde tú estás exponiendo y se siente como que estamos en medio de un torbellino, Señor, yo te pido que podamos tener un ancla firme en ti, Señor, y que podamos verte a los ojos, Señor, hipnotizados por tus ojos de fuego, Padre. Hipnotizados por esos ojos tuyos, Señor, que exponen nuestro corazón y que nos llevan a la verdad que eres tú. Yo te pido que esta semana, Señor, tú puedas con amor, con dulzura, con gentileza, Padre, mostrarnos lo que no está bien. Expon nuestros corazones, Señor, porque nuestra meta es ser más como tú. Nuestra meta es estar más cerca de ti. Nuestra meta es que no haya nada, Señor, que interfiera entre tú y nosotros. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y te pido por cada persona que en este momento está lidiando con algo, Señor, emocionalmente, en sus relaciones, con sus iglesias, en sus trabajos, económicamente, en su salud, Padre Santo. Yo te pido que traigas sanidad, Padre, en cada área de sus vidas, que ellos puedan conocerte, Señor. Y Señor, lo que ha sido mi techo, que sea el piso de ellos, Padre. Señor, que si tú me has dado mucho a mí, que ellos reciban el triple de lo que tú me has dado a mí. Mi deseo y mi corazón, Padre, es que todas las personas que me están escuchando y que he podido medianamente disipular en esta temporada, Señor, sean personas que
lo que fueron mis limitantes, Señor, no lo sean para ellos. Que ellos te conozcan y corran contigo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amigos, feliz día, feliz lunes, Gracias, Juli, feliz día. besos, abrazos a todos. Nos vemos Gracias, próximo. Juli. Con mucho gusto. Nos vemos. Dios los bendiga. Feliz semana. Igualmente, amén.